Hola, Clara. Me doy cuenta de que todos los mensajes que escribo últimamente empiezan con una disculpa. Perdona la tardanza, gracias por la paciencia, te contesto a la vuelta de las vacaciones, cuando termine la novela, cuando ya no esté tiritando por la fiebre. Recuerdo un pasado mítico en el que esto no era así. Recuerdo que por aquel entonces, antes de la maternidad y antes de la fatiga, el trabajo me parecía un refugio, un paréntesis de mí misma. Encendía el ordenador y solo existía el encargo. Una columna, una traducción, una docena de relatos que corregir. Lo peor que podía pasarme era mi flujo de conciencia, y el trabajo lo acallaba. Si alguien me hubiera dicho que me hacía falta meditar en lugar de producir por producir hasta agotarme, probablemente lo habría borrado de mi lista de contactos, por neo-hippie. Hace, por ejemplo, 10 años, mi bandeja de entrada siempre estaba limpia. Y qué paz la de acostarse sin tareas pendientes. Aunque nunca me acostaba en paz, y siempre había tareas pendientes. Me hace muy feliz comenzar este intercambio sin tener que disculparnos por los deadlines, y en un momento de mi vida en el que afortunadamente ni encuentro refugio en el trabajo, ni el trabajo lo ocupa todo. La gincana de mi vida veraniega divide el día entre horas de crianza y horas de producción, y me propongo que los ratos que reservo para charlar contigo queden al margen de esta lógica. Aquí no estoy cuidando ni trabajando, esto sí que puede ser un refugio, en un despacho minúsculo y sin apenas muebles, junto a una ventana abierta por la que, después de semanas de calor enfermo, entra el fresco. Nos mudamos a esta casa a principios de año, pero sigo estancada en la fase del mudanza, y creo que me quiero quedar aquí, en esta sencillez de celda monástica en la que solo hay un escritorio plegable que monto por las mañanas y desmonto por las noches. Hola, Asha. Tengo que confesarte que hace tanto tiempo que no escribo nada que no sea un guión en Final Draft, con todas sus estructuras internas y sus corsés, que me siento como cada verano cuando vuelvo a agarrar la raqueta de tenis después de un año sin jugar, algo torpe, tratando de volver a acostumbrar la mano a movimientos pasados. Me maravilla la memoria muscular, la memoria de los gestos que un día conquistamos. Me pregunto si existirá la memoria muscular en la escritura, porque hay algo de ese fluir por las palabras que a menudo me arrastraba hace ya muchos años, cuando escribía por placer y no por trabajo, que está emergiendo de nuevo a medida que tecleo. Como una canción infantil que ni sabías que recordabas, pero cuando empieza la melodía resulta que te sabes la letra entera de 6 estrofas. Nada me hace tan feliz como la música, refugio donde los haya. Mi abuela Josefina, en los últimos años, no recordaba ni su nombre ni el mío, pero podía cantar parábolas de amor de Serrat, enterita y sin equivocarse. Tenía la voz muy frágil ya, pero en ese susurro había un eco de la mujer que fue y de su larga obsesión por Serrat. Solía contar a todo el mundo que la escuchara que Serrat una vez, en el concierto del pueblo, tuvo que ir al baño y eligió, entre todos los baños ilustres del pueblo, el de ella. Es curioso, el contexto en el que más se ha utilizado la palabra refugio durante las últimas semanas ha sido climático, pero sigo asociando el concepto con la pandemia. El confinamiento estricto nos pilló en la ciudad, en un apartamento de 45 metros cuadrados en el que mi hija dio sus primeros pasos. Entonces, mi marido y yo también nos turnábamos para cuidar y trabajar. Comprendí entonces que el trabajo es lo que no da tregua ni en mitad del colapso y es por tanto la antítesis del refugio. Cuando nos permitieron salir de aquella casa, descubrimos que no queríamos volver jamás a entrar en ella y comenzamos a peregrinar hasta que nos concedieron asilo en la aldea burgalesa en la que creció mi abuelo. Yo era, y soy, muy consciente del cliché de la huida al campo, de los riesgos de idealizar el medio rural como santuario al margen del sistema, pero después del encierro, ¿qué había más idílico que una casa, por vieja que fuera, con habitaciones de sobra y terreno propio? Al principio, no sentimos que nos estuviéramos alejando de la ciudad y de lo que implica. Tan solo nos estábamos mudando a una cárcel mejor, más cómoda y con mejores vistas.
Entiendo que un refugio presupone un peligro externo y que lo utópico, por tanto, es la intemperie, pero guardo un recuerdo muy bonito de las casas habitables que me han acogido a lo largo de los años. De hecho, las distintas casas en las que he vivido han sido un motor de mis ficciones. Creo que tengo una novela por cada casa, y se me ocurre que igual para ti también son importantes en términos creativos. Me encantaría saber sobre tus casas, tus escondites y tus refugios, y sobre si la ficción en tiempos de crisis es también un espacio simbólico en el que guarecerse hasta que escampe, a pesar de los riesgos que implica que la ficción sea evasiva. Se me ocurre que hay quizás una paradoja interesante en ello. Ya me dirás si te sugiere algo. Con muchísimas ganas de leerte, pero sin ninguna prisa ni presión de bandeja de entrada, me despido por el momento. Besos, Aisa. Yo solía escribir prosa, cuentos, pero en los últimos años me he enredado en una maraña de trabajos de guión solapados unos con otros. He escrito tantos guiones que a veces se confunden en mi cabeza, se entrecruzan personajes, escenas, diálogos. Me preguntabas sobre la posibilidad de que la ficción sea refugio. Para mí lo fue durante mucho tiempo. La imaginación, la ficción, fueron una forma de evadirme de situaciones difíciles o de inventar realidades y alter egos que controlaban mi voluntad, a diferencia de los seres reales, con sus molestas voluntades y deseos propios. Pero creo que ha dejado de serlo. La ficción se ha convertido en tarea, en deadlines y demasiados emails por contestar. Lo cierto es que después de un año haciendo malabares entre demasiados guiones y la promoción de mi última película, tuve un trastorno de ansiedad, bastante merecido y bastante necesario, que me forzó a reconsiderar mi relación con el trabajo. Descubrí entonces el fascinante mundo de los ansiolíticos, pequeños refugios químicos donde los haya, que me han guarecido unos meses y de los que no voy a renegar. Al final ni te he hablado de las casas, y mira que me gusta hablar de casas. En la ficción, en la realidad, incluso en Internet, una de mis formas de procrastinación favoritas siempre ha sido buscar casas en venta que nunca me podré permitir y en las que nunca viviré. Clara, qué pronto traiciono lo que prometí en mi primer mail, pero después de casi una semana sin contestarte, siento que toca una disculpa o por lo menos una explicación. Resulta que, después de este verano tan largo, de crianza, trabajo y calor, a finales de la semana pasada decidí tomarme un respiro y cambiar de espacio. Volví a Bilbao, a la casa en la que crecí, aprovechando que mis padres están de vacaciones y era la semana grande, y volví también a un espacio simbólico que hacía mucho que no visitaba, al territorio de la fiesta. El viernes por la noche salí con una amiga y me disfracé de veinteañera. Nos maquillamos juntas con lo que encontramos en el neceser de mi madre. Me puse un vestido minúsculo que al principio me recolocaba obsesivamente por pudor y que, ya de madrugada, acabé remangándome hasta lo alto de los muslos para poder bajar bien abajo mientras bailábamos reggaetón. Grité canciones eurovisivas hasta quedarme afónica. Intenté ligar con mujeres evidentemente heterosexuales. Molesté a un DJ con peticiones musicales improcedentes y, en definitiva, fingí que no había pasado el tiempo, que seguía siendo la que fui a los 20, a los 25, antes de las responsabilidades, la maternidad, la hipoteca, la pandemia, las crisis de ansiedad y el resto de elementos que conforman el rosario de la vida adulta. A las 6 de la mañana nos echaron de la discoteca y emprendimos el regreso de vuelta como niñas que han comido demasiadas golosinas. Y entonces vino el susto. Llegamos al portal de la casa de mis padres y la llave no funcionaba. Pensarás que sí lo hacía, pero que estábamos borrachas y yo te juro que no fue eso. Era como si la llave no me reconociera. Nos vimos en la calle, con las fuerzas justas para merodear por el barrio en busca de una pensión que tuviera camas libres, pero la ciudad estaba desbordada de turistas y no hubo suerte. A punto de echarnos a dormir en los bancos del parque, me acordé de mi amigo Pablo, que vive a pocas manzanas de la casa de mi madre, y conseguimos sacarlo de la cama.
Nos abrió la puerta y se desperezó para buscarnos sábanas limpias y ofrecernos desayuno, y perdí la conciencia en su sofá mientras recordaba la cantidad de veces que en mi adolescencia busqué refugio en aquella misma casa. No hay nada más importante que un mejor amigo que también es tu vecino. Cuando tenía 18 años me cayó una sartén de aceite hirviendo en las piernas y, como su madre es enfermera, recibí la primera cura en aquel mismo salón en el que ahora me ovillaba. Gracias a eso no me tuvieron que hacer injertos. Y hay más momentos de pánico en los que el pánico se desvanecía porque, por mal que fuera todo, había un portal a pocas calles de mi casa en el que siempre contestarían a mis timbrazos, por intempestivos que fueran. Hay personas que también son un refugio. Estos días en Bilbao me han devuelto a la gente querida de mi adolescencia, amigos que llevan ahí tanto tiempo que se confunden con la familia porque tampoco tienes la impresión de haberlos elegido, pero imprimen una sensación de identidad y pertenencia más fuerte que la de la patria, el género o el nombre. También gracias a que siguen en mi vida, no me siento tentada a idealizar el pasado, a arroparme en la nostalgia que, de todos los refugios que vamos barajando, es sin duda el que menos quiero. Me pregunto si estarás tú también regresando a espacios míticos estos días de fiesta. Abrazo grande, Aisa. Hola, Asha. Yo también he regresado a los espacios míticos de la fiesta en mi viaje a Cuba. Era la primera vez en varios años que me tomaba 2 semanas enteras de vacaciones con acceso limitado a Internet. En esas 2 semanas, las noches frescas de La Habana fueron un refugio. Cuando el calor del trópico da tregua, se apagan los ventiladores y de repente todo parece despertar. La música, las calles, se encienden las bocinitas, esos altavoces portátiles con los que se inunda la calle de música, muchas veces porque para los cubanos, los bares que colonizamos los extranjeros son demasiado caros. No me creía capaz ya de abandonarme con tanta ligereza y alegría a la aventura de la noche, del reggaetón, de la cumbia, la rumba y el bolero, de las conversaciones sobre el daiquiri perfecto. Va a sonar a cliché, pero la verdad es que he vuelto de esas vacaciones mucho más inspirada y lista para atacar la página en blanco. El tiempo libre me parece este año el mayor refugio posible. Y es que si no se vive, si no hay tiempo de vivir, sino solo de producir, ¿de qué escribimos? Es la trampa de la autoexplotación. Para crear hace falta tiempo y espacio, tanto mental como real, una habitación amplia, metros cuadrados, luz, pero sobre todo tiempo antes de ese tiempo, tiempo para vivir, para perder los zapatos en una noche de fiesta cubana y para quedarse encerrada fuera de casa de los padres en las fiestas de tu pueblo. Te mando un fuerte abrazo. Cuéntame cómo te sienta la vuelta a la rutina y el presente. Clara. Hola Clara, dentro de unas semanas saldrá mi última novela y tengo una sensación de fin de ciclo, porque he volcado en ella todo lo que soy, es decir, todo lo que he vivido y pensado y aprendido en los últimos años, como si en sus páginas estuvieran exprimidas todas mis obsesiones recurrentes, mis duelos, mis grandes preguntas. No tengo más vida que dar que la que aparece en este libro. Ahora se abre una nueva fase, de la que escribiré algún día quizás, pero que por el momento está en blanco. Y me da miedo tener más herramientas para escribir que para vivir, que siempre me resulte más sencillo robarle horas al día para trabajar que para salir a la calle a hacer cosas pequeñas, a pasear por pasear, a charlar con mis amigas, a involucrarme en el presente. Asha, esta vez te escribo desde Buenos Aires, inmersa en la investigación de mi segunda película. Me he pasado el día rodeada de polistas, en un campo de La Pampa. Tras maldecir por el madrugón, a las 7 de la mañana hemos llegado a La Pampa atravesando la autopista panamericana, acompañadas por la visión de la bruma del invierno sobre los campos al amanecer. Qué vida extraña, qué vida privilegiada esta. Del verano más tórrido al invierno, saltar del coche a la camioneta del polista que ha accedido a dejarnos acompañarlo a lo largo de las tareas de su día. Nos hemos pasado la mañana inspeccionando caballerizas, yeguas, raciones de comida, canchas de polo. Qué gusto entregarse por unas horas a ser otro, a vampirizar la vida de otro en búsqueda de especificidades,
de rutinas, de un nuevo léxico y de una nueva forma de ver el mundo. Hace tiempo que fantaseo con escapatorias improbables, con sacarme el título de instructora de yoga, por ejemplo, y volver al pueblo y dar clases de vinyasa. Se me hace más sencillo imaginar evasiones radicales y románticas que enfrentarme a lo inmediato. Queda claro que todas estamos soñando con algo parecido, con reapropiarnos de un tiempo que no sea de producción, con reivindicar que tenemos derecho a existir sin pagar un peaje cada vez más abusivo a cambio. Me doy cuenta de que estamos hablando mucho de esto, del trabajo, quizás porque es lo único de lo que no sabemos refugiarnos. Se ha metido en todas las esferas de nuestra vida, no da tregua ni cuando parece que se está acabando el mundo. Solía venirme abajo cuando terminaba un gran proyecto, pero ahora me sobran los placeres improductivos a los que me entregaría si me viera libre del trabajo asalariado. Es en estos momentos cuando se confunde para mí la frontera entre trabajo y vida, cuando el trabajo me lleva a poder vivir la vida del otro. Y fantaseo con esa vida de amaneceres rosados y conversaciones sobre el estado físico de las yeguas, regadas con mate al pie de las caballerizas. Creo que es porque vengo del campo, pero nada me sana más, nada me parece más refugio que la combinación de la belleza y la dureza de la vida de campo. Aunque obviamente la versión polista de esta vida sea mucho más agradecida que otras versiones. En el refugio soñado hay un huerto, viajes de ayahuasca en el solsticio, muchos libros que no se acumulan en la pila de los libros pendientes, agujas de tejer y ajuares infantiles en proceso, y vida comunal, vecinal, colectiva. No solo tiempo para disfrutar, sino también tiempo para regalarles a los otros. Esto ya no es un refugio, sino una utopía. El refugio es un bálsamo en tiempos de crisis, y la utopía, ojalá, lo que nos espera al otro lado de la excepción que llevamos habitando décadas. El cansancio que siento esta noche no es el de la guionista enroscada en sus propios pensamientos, con el culo cuadrado de estar mal sentada en una silla, sino el de la persona entregada a una actividad física hacia afuera. El bendito cansancio de los madrugones y los músculos agarrotados del esfuerzo. Siempre he pensado que hay una descompensación física difícil de conciliar entre el trabajo mental y el trabajo del cuerpo en el oficio del escritor. Me parece mucho más sencillo alcanzar la paz mental cuando los músculos están cansados de verdad. En días así, fantaseo también con un huerto, con vivir una vida donde a menudo tenga las manos llenas de tierra y las uñas sucias, donde me duela la espalda no de la mala postura que tengo al escribir, sino de agacharme a arrancar hierbajos. Y pienso entonces en el cuerpo propio como único refugio posible, este cuerpo que a veces, cuando me alejo demasiado tiempo del campo, me resulta tan ajeno, como visto desde la cúpula de cristal que es mi mente, inconexa del resto. ¿Cómo reclamar el cuerpo propio? ¿Cómo aprender a conciliar la vida mental con la vida física? Tu reflexión sobre el trabajo físico me ha resultado siniestra en sentido freudiano, porque podría haberla escrito yo. A mí me trae una vez más de vuelta al confinamiento, porque me pasó lo que les debe de pasar a los reclusos que, encerrados en un espacio material inhabitable, descubren que el refugio está en el cuerpo. Hace ya 3 años que hago yoga y medito, y ha llegado un momento en el que creo que podría vivir una vida plena que se centrara exclusivamente en trabajar con el cuerpo y con la conciencia del mismo. Durante los 2 años que viví en la aldea, descubrí las drogas psicodélicas.
Nunca había tomado setas dilocibes y de pronto un día me las encontré en mitad de un bosque mientras paseaba con mi hija, a un bebé colgada del porteador. Las puertas que se abrieron aquella noche, las que he vuelto a franquear en un par de ocasiones con un análogo del LSD que adquiero por internet, ya no se cierran. Pero lo más fascinante es que he aprendido a replicar esos estados de conciencia a través del ejercicio y la respiración. A nuestro oficio le faltan horas de campo, de sudor y agujetas, pero también creo que en esencia ese vaciamiento que sobreviene con el cansancio físico está mucho más cerca de lo que pensamos. Escribir no es jugar al tenis, pero también se hace con el cuerpo, y cuando entramos en la escritura, creo que conectamos con el otro lado del espejo. Ahora mismo, no sé si hemos dado respuesta a alguna de las muchas preguntas que nos hemos planteado a lo largo de estas semanas. Igual no es mera coincidencia que nos hayamos encontrado soñando lo mismo al mismo tiempo. Igual somos muchas y solo hace falta que nos inviten a verbalizar la falta. Tiempo para nombrar la herida, el vacío y el ruido. Ojalá nuestros palos de ciego sirvan de invitación a quien quiera recogerla. Aisa.